El fútbol surgió a partir de la necesidad de las antiguas civilizaciones de entretenerse. Sin embargo, existe un registro que indicó que los egipcios fueron los pioneros y lo practicaban como parte de ritos por la fertilidad durante el siglo III a.C. Los chinos también lo jugaron en su país, sobre un terreno rectangular enmarcado y mediante el uso de una pelota, realizada por entonces a partir de la unión de varias raíces duras en formas de cerdas a las que recubrieron de cuero crudo. En Grecia utilizaban una esfera hecha de vejiga de buey. Básicamente el objetivo era el mismo que el actual, enviar el balón hacia una pequeña red a través de la utilización de los pies. En Francia se denominaba soulet y se llevaba a cabo en los prados y bosques. En este caso la pelota debía ser dirigida hacia cualquier lugar preestablecido con anticipación. En las Islas Británicas el fútbol permanecía carente de regulación y el número de participantes era ilimitado, lo cual generaba un juego muy violento. En Italia, el calcio florentino era mucho más organizado, siendo en 1850 el año en que se presentó el primer juego de reglas. Durante los siglos XVIII y XIX, los distintos colegios fueron oficializando las reglas de aquel deporte que habían adoptado anteriormente como espacio de recreación. El 26 de octubre de 1863 se fundó la Asociación del Fútbol y con ella se consideró el nacimiento del fútbol organizado. En sus comienzos se caracterizó por ser un deporte amateur. Sin embargo, el cobro de las entradas de los partidos y las primeras ofertas económicas hacia los jugadores vio forzado a oficializar el profesionalismo el 20 de julio de 1885. El fútbol llega a la Argentina alrededor de la segunda mitad del 1800, traídos por los trabajadores ingleses a nuestras tierras, marcando un antes y un después en la sociedad, perdiendo con los años el aspecto señorial de sus raíces para inculcar una estirpe de jugadores más sacrificados. Se considera al 20 de junio de 1867 como fecha de comienzo del fútbol argentino. Ese día se jugó en Buenos Aires el primer partido de fútbol formalmente organizado entre habitantes del país. El mismo fue convocado por el Buenos Aires Cricket Club a iniciativa de los hermanos Thomas y James Hall, que enfrentó al Buenos Aires Fútbol Club. Fundado para la ocasión unos días antes, el primer club de fútbol argentino. Entre las instituciones educativas que tuvieron continuidad en la práctica de este deporte se destacaron el Buenos Aires English High School, fundado por Alejandro Watson Houghton, y el Colegio Comercial Anglicano Argentino, fundado por Isaac Newell en Rosario. Ambas instituciones comenzaron su actividad en 1884. El 21 de febrero de 1893, el escocés Alejandro Watson Houghton, considerado el padre del fútbol argentino, fundó la liga definitiva de Argentine Association Football League, que con sucesivos cambios de nombre adoptaría finalmente la denominación de Asociación de Fútbol Argentino. Dicha entidad se asoció a la FIFA, es decir, a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, entidad máxima a nivel mundial en 1912 y fue miembro fundador de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Se reconoce como primer equipo legendario argentino a aquel alumni de la primera década del 1900, encabezado por los hermanos Brown. La historia lo recuerda como el primer gran conjunto de fútbol argentino, porque ganó 9 de 11 campeonatos, integrado la base de selecciones nacionales de por aquel entonces. Se destacó por su gran juego colectivo. Con el año 1930 llega la organización de la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol, organizado por la FIFA. El escenario fue Uruguay, selección que se disputó el primer puesto con la de Argentina, logrando la victoria de 4-2. A pesar de la derrota, se demostraba una notable hegemonía de nuestro país al llegar a dicha fase, asfaltando un camino de desarrollo nacional. Sin embargo, desde ese momento y hasta 1958 se mantuvo apartada de las competencias mundiales, en protesta por la utilización de jugadores argentinos por parte de los seleccionados europeos. Un claro ejemplo se denota en la selección italiana, campeona de 1934, que incluyó a 4 de los mejores jugadores de la selección argentina: Enrique Guaita, Raimundo Orsi, Luis Monti y Atilio de María.
En 1945, 1946 y 1947, Argentina obtuvo el tricampeonato en la Copa América, único en la historia de este torneo. En 1957 volvió a obtener la Copa América, goleando en todos los encuentros y derrotando 3-0 a Brasil en la final, con un equipo denominado los Carasucias. En 1978, Argentina se consagra campeón del mundo con César Luis Menotti como técnico, siendo nación anfitriona y llena de controversias. Se trataba de un país revolucionado por la dictadura militar que 2 años antes había impuesto un estado terrorista al derrocar al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. El partido final se jugó contra Países Bajos, venciendo a Argentina 3-1 en tiempo suplementario, con 2 goles de Mario el Matador Kempes y 1 de Daniel Bertoni. El capitán de esa selección fue el reconocido futbolista Daniel Passarella. En 1986, nuestro conjunto nacional se adjudicó su segundo campeonato. México fue el organizador de aquel certamen, donde los dirigidos por Bilardo derrotaron en la final de Alemania por 3-2. José Luis Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga fueron los responsables de convertir este encuentro. Lo más destacado de este mundial fue el debut de Diego Armando Maradona representando a la Argentina, quien fue galardonado con el Balón de Oro del torneo y se destacó realizando brillantes jugadas y goles memorables, como el segundo gol a Inglaterra. Desde ese entonces, Menotti y Bilardo, los 2 entrenadores campeones mundiales, quedaron como símbolos de 2 visiones enfrentadas del juego. El primero, identificado con un fútbol más ofensivo y fundado en la habilidad individual de cada jugador, y el segundo, identificado con un fútbol más táctico y planificado. En 2004, la selección argentina, a cargo de la conducción técnica de Marcelo Bielsa, ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Atenas, logro que repitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Para ese entonces, Lionel Messi ya era una estrella de fútbol a nivel internacional, aquel jugador que surgió del club argentino Newell's Old Boys de Rosario y terminó emigrando hacia el Barcelona de España. Ese fue uno de los últimos ejemplos de talento de mayor trascendencia en la actualidad. Sin embargo, en la historia del fútbol argentino se reconoce un amplio semillero de deportistas que luego triunfaron en el resto del mundo. Entre ellos podemos distinguir a Alfredo Di Stéfano, Renato Cesarini, Ricardo Bocchini, José Omar Pastoriza, Carlos Bianchi, Ángela Bruna, Adolfo Pedernera, René Pontoni, Alberto Márcico, René Hausemann, Ubaldo Matilio Filiol, Amadeo Carrizo, Gerardo Martino, Gabriel Batistuta, Roberto Ayala, Javier Zanetti, Diego Simeone, Juan Sebastián Verón, Pablo Aymar, Hernán Crespo, Carlos Tevez, Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Diego Milito y Sergio Agüero entre los más destacados.